a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar justo donde prometimos en el módulo de microbiología, pero esta vez hablando de virología, que es otra de las ramas de estudio que abarca la microbiología. La bibliografía es la misma de elección para este módulo, el compendio de microbiología en su segunda edición. Sin más dilación, vamos a empezar hablando qué estudia la virología, antes de hablar que es un virus, y el nombre lo dice. No sé si tengo una diapositiva para eso, no. Pero bueno, la virología, como su nombre indica, estudia los virus, que son microorganismos capaces de causar enfermedad y que son bastante curiosos porque dependen totalmente de la mecánica celular para ejercer sus funciones. Algo similar a lo que veíamos en la bacteria conocida como clamidia, la clamidia trachomatis específicamente. Es importante y curioso, y creo que en el momento mencioné que se parece mucho al accionar de un virus. Entonces ahí vamos, ¿qué es un virus? Un virus no es más que una estructura subcelular que se caracteriza por su pequeño tamaño, estructura muy elemental y especial mecanismo de replicación. Los virus, en pocas palabras, son, como lo dice ahí, me gusta utilizar ese término, estructuras subcelulares, y estas básicamente lo que van a poder es infectar e ingresar en una célula y van a modificar o van a más bien utilizar la maquinaria celular para su ciclo de vida, para su replicación y demás, y posterior infección a más células. Los virus son bien curiosos por ese mecanismo que tienen, que era lo que mencionaba. Como tal, ellos entonces en sí van a poseer una fase en la cual van a ser agentes infecciosos y otra fase en la cual van a tener actividad metabólica, que como tal ellos mismos no tienen esa actividad metabólica, sino que utilizan la maquinaria de nuestras propias células para así ellos entonces codificar todas las proteínas estructurales que los componen a ellos, se multiplican dentro de la célula y salen de ella a infectar ya en su forma infecciosa a más células para hacer el mismo proceso que les fui explicando. Entonces ahí vamos con eso. Si partimos del hecho de que los virus van a depender totalmente para ese ciclo metabólico de nuestras células, entonces nos preguntamos, ¿realmente son seres vivos? Y pueden pausar el video, pero la respuesta es que no. En la antigüedad se consideraban seres vivos, pero actualmente ya se ha determinado que no lo son porque no poseen ninguna de las siguientes características para poder llegar a ser catalogados como tal, porque estos no poseen un metabolismo propio, su replicación no es propia, dependen de otra, de eh, las herramientas celulares, ¿verdad? Todos esos organelos y demás para su propia replicación, y no poseen funciones biológicas propias. Entonces, si no cumplen con ninguno de estos tres supuestos, no puede ser reconocido como un ser vivo, sino como una unidad subcelular con capacidad infecciosa. Entonces, eso es lo que viene siendo un virus. No es un organismo vivo como por ejemplo eran las bacterias o los parásitos, que los parásitos no lo hemos visto, pero las bacterias sí. Entonces, estos no son seres vivos, son seres inertes que pueden causar una infección utilizando la mecánica celular. Estos, al igual que las bacterias, sí tienen un tropismo por lo que viene siendo algunas zonas específicas, reconocen partes celulares y pueden tener un tropismo por el epitelio por el cual van a infectar y demás. Pueden realizar infecciones localizadas, diseminadas, pueden tener todas esas características que por ejemplo en bacterias vimos, pero no son seres vivos, y el mecanismo de acción siempre de un virus va a ser depender de esa maquinaria celular para su desarrollo, básicamente. Importante saber, aunque ya esto lo mencioné, son conocidos como unos parásitos intracelulares obligados, por lo mismo que ya les dije, necesitan esa maquinaria celular para poder replicarse, luego lisar la célula o, por el contrario, por geminación, liberar las replicaciones de ellos mismos que hicieron dentro de la célula, gracias a la maquinaria celular, y posteriormente ir infectando más y más células, hasta obviamente cumplir su cometido, que es infectar la mayor cantidad de células posibles, ¿verdad? Lo cual produce la patología característica de cada tipo de virus. Que cabe destacar que los virus, es muy curioso que a lo largo del tiempo, como en la taxonomía en general, ¿verdad? En múltiples áreas, se han tomado múltiples parámetros por los cuales se clasificaban los virus. En la actualidad,
se utiliza un método un poco más compuesto, que es más preciso realmente que los anteriores, porque los anteriores los clasificaban más bien por la enfermedad, había otros que los clasificaban por las vías de infección, pero se decidió el clasificarlos por lo que viene siendo el genoma que estos poseen, y si son, básicamente ese genoma, si son de ADN o si son de ARN. Si dentro de ese ADN o ARN es bicatenario, es monocatenario, y si el caso de ser monocatenario, si tiene una orientación positiva o si tiene una orientación negativa, una orientación base o una orientación complementaria, básicamente. Y esa es la más aceptada y que por el momento es la que ha permitido clasificar los virus que conocemos hoy en día. Y entonces vamos a hablar de la estructura de un virus. Un virus esencialmente siempre va a estar constituido por el ácido nucleico, sea ARN o ADN, de cualquiera de las clases que ya mencioné, bicatenario, monocatenario, en el caso de que sea monocatenario positivo o negativo, y va a poseer una cápside, que una cápside entonces se compone por capsómeros, un conjunto de capsómeros, y protómeros. Los protómeros básicamente son las subunidades o la unidad fundamental de la cápside, que ese conglomerado de protómeros forma capsómeros, y entonces esos capsómeros se organizan en el espacio para así formar entonces lo que es la cápside, que es esa forma que va a tener el virus. Puede ser de una forma icosaédrica o helicoidal o compuesta. Más adelante les voy a enseñar una imagen. Que de hecho, muy probablemente, aunque es la más estrambótica, por así decirlo, ustedes quizás han visto mucho la compuesta. Es una forma muy característica. Y de hecho, me parece que algunos dibujos animados han utilizado eso, pues para ejemplificar algo como algo que infecte o algo. Creo vi una caricatura que lo utilizaban esa misma forma. Y me pareció curioso cuando lo aprendí. Pues bien, esa viene siendo la unidad fundamental de un virus, que en conjunto se le conoce como nucleocápside, la unión del ácido nucleico y la cápside. Esa es la unidad fundamental de los virus. Luego vamos a encontrar entonces virus que pueden o no tener envoltura. Esta parte sí es opcional, no todos los virus tienen envoltura. Es un factor patogénico importante porque puede permitir o podemos saber, ¿verdad?, el mecanismo de acción que va a tener ese virus, la cosa a la cual puede ser resistente, las cosas a las cuales puede ser vulnerable y demás. Esta envoltura va a contar con una zona proteica que es propia del virus y una zona lipídica que proviene de esa célula a la cual él infectó. A su vez, ya de forma más periférica en los virus podemos encontrar proteínas accesorias, los cuales contribuyen a la patogenia de ese virus para poder reconocer algunas estructuras celulares o receptores para así ingresar a las células en específico por las cuales estos tengan un tropismo en específico. Eh, Hay mucho, por ejemplo, en el bastante conocido que azotó hace poco a la humanidad, el coronavirus, tenía unas conocidas espículas, que por eso se llamaba coronavirus, porque parecía una corona todas esas espículas que tenía. Entonces a esa familia de virus se le conoce como coronavirus, por esas espículas que posee, sabes que en forma de corona, ¿verdad? Por eso se le dio ese nombre. Parece que se me desorganizaron las diapositivas, pero básicamente eso es la definición de virología. Parece que sin querer las moví antes de haber empezado el video. Pero eso es lo que estudia la virología, la rama de microbiología, que estudia los virus y otros agentes subvirales, tales como viroides y priones. Más adelante explicaremos lo que es eso. Importante saber que, bueno, lo que mencionaba de la cápside, ¿verdad? Que prefiero traerles esta imagen para que ya lo tengan más específico todo. Entonces, vean cómo esto funciona. Todas esas pelotitas verdes viene siendo la composición de lo que es la cápside. Esos son todos esos capsómeros, ¿verdad?, organizados en el espacio y van a formar, valga la redundancia, la forma, bueno, vamos a decirlo, la morfología que va a tener el virus, que puede tener esa forma icosaédrica. Por ejemplo, el coronavirus adopta una forma así, pero puede tener una forma helicoidal o filamentosa. Estas hélices que vemos adentro, esos bucles, vienen siendo el material genético representado, ¿verdad?, para fines didácticos de esa forma. Entonces, ese viene siendo el material genético y todo eso entonces viene siendo la nucleocápside. Ya la otra forma, que esta es la que le dije que es bien curiosa y es difícil que se lo olvide, es esta que es la forma compuesta o cabeza y cola.
que básicamente es la forma en la que si combináramos la forma icosahédrica y filamentosa y le colocáramos estas patitas aquí que lo permiten esa adhesión de este virus hacia la célula. Normalmente eso permite eso y entonces luego, una vez, es como si inyectara, por así decir, pero vamos a usar la palabra liberar, ese material genético viral hacia la célula y ese material genético viral, pues que esperan, va a cargar lo esencial para la replicación de dicho virus, siguiendo lo que dicta el dogma central de la biología. Esa es la mejor forma para entender el accionar de un virus, que el dogma central de la biología básicamente es que se tiene el ADN, que el ADN se replica, ese ADN entonces se transforma en ARN, ese ARN mensajero luego entonces es transcrito y entonces se sintetizan proteínas y ese viene siendo el resultado final de ese proceso, de ese dogma. Ese material genético viral va a ser exactamente lo mismo, pero para su supervivencia, para así el poder replicarse y pues crear más unidades que pueden infectar otras células. Bueno, aquí se menciona que los virus pueden ser de ADN o de ARN y eso puede ser bicatenarios o monocatenarios en sentido positivo o en sentido negativo. Aquí quise traerles esta tabla que tiene nuestra bibliografía, que es un buen resumen sobre diversos virus de ADN y virus de ARN y las características que ya hemos visto de ellos. La estructura del ácido nucleico, la estructura de la cápside, la envoltura y ejemplos de dichos virus de estas familias que podemos ver aquí. Pavoviridae, Epadnaviridae, Papilomaviridae y todo lo demás que ven ahí. No me voy a detener a leer esta imagen, si quieren pausen el video, la leen detenidamente, pero sería bueno que por lo menos esta tablita con estos ejemplos se las aprendieran. Eso sería lo mejor, porque pues ya ahí pueden tener algunos ejemplos representativos para cada una de las familias. Se ponen al paso y lo escriben y van haciendo ejercicio con eso. Entonces ahora vamos a hablar del proceso de replicación viral, que es esta forma de patogenicidad que tienen los virus. En una primera instancia se tiene el proceso de adsorción. Es nada más ni nada menos que el reconocimiento que va a hacer el virus por las unidades que tenga. Por ejemplo, las espículas son el mejor ejemplo que podría darles de eso. Esas espículas reconocen alguna parte celular específica, proteínas receptoras de la célula y demás, y eso permite la unión del virus con lo que involucra la célula. En un virus envuelto, pues bueno, ese proceso involucra espículas, que era lo que había mencionado. Pero básicamente en un virus normal, pues bueno, esa cápside pues se va a unir a esas proteínas celulares que reconozca básicamente. Luego de este proceso de unión, que ya ese virus está pegado a esa célula, a nuestra célula, ya ese virus se pegó a la célula por la cual tiene el tropismo, por la cual reconoció ese receptor. Y luego viene el proceso de penetración, que eso es lo que yo decía cuando se liberaba, cuando se inyectaba, por así decirlo, esa nucleocápside, ese material genético del virus. Entonces, el ingreso viral va a ocurrir por penetración directa, entrada solo del genoma del virus sin envuelta. Eso es muy importante que lo sepan. Cuando se tiene un virus no envuelto, ese virus lo que va a hacer solamente es que luego de que se adhirió a la célula que va a infectar, entonces libera ese material genético a la célula. No obstante, si estamos hablando de un virus envuelto, entonces ese virus envuelto va a ser endocitado, va a ser fagocitado, va a ser ingresado, va a ser como quieran decirle, pero va a ingresar a la célula, fusionándose con la membrana celular. Un proceso similar a la pinocitosis, por ejemplo. Va a ingresar y se va a fusionar, o sea, es como que la célula va a tomar y se va a combinar. Algo similar, perdón, como el proceso de pinocitosis exactamente, no, pero por ejemplo, los procesos de exocitosis, fíjense que tenemos esas vesículas dentro de la célula y entonces son liberadas y esa fracción de membrana que compone esa vesícula, pues básicamente se fusiona con la membrana y entonces liberó el contenido y se fusionó. Eso pero a la inversa. El virus envuelto se pegó a la célula y entonces se fusiona su envoltura con la membrana celular y entonces eso permite la liberación de la nucleocápside, porque recuerden que el virus está envuelto, lo que tiene el contacto con la célula no fue la cápside, sino fue la envoltura y entonces lo que se combinó con la membrana celular fue la envoltura celular liberando hacia el interior de la célula la nucleocápside. Ya en el caso de los virus sin envuelta,
rodeados por membrana celular en vesículas, ya lo que ocurriría sí sería como tal una endocitosis. Ahora, luego de este proceso pasamos a la descapsidación. Entonces, en el caso de que tengamos la cápside dentro, ¿verdad? En esta fase lo que va a ocurrir es que se degrada parte o toda la cápside viral para que el genoma del virus se libere. Esto es en el caso de un virus que ingresó en su forma de nucleocápside, esas dos componentes juntos, porque por ejemplo ya mencionamos que en el virus, en el virus no envuelto, una de las formas que tienen de infectar es que liberan directamente ese genoma del virus dentro de la célula. Esa descapsidación como tal no tendría por qué ocurrir. Luego entonces procedemos al proceso de síntesis de macromoléculas, que en pocas palabras es que se lleva a cabo ese dogma central de la biología, esa formación de ARN mensajero para fabricar proteínas. Pero ¿cuáles proteínas va a fabricar? Las que le ordenó el genoma viral. ¿Y cuáles le va a ordenar el genoma viral? Le va a ordenar fabricar las proteínas estructurales del propio virus, para así permitir la replicación de este. Y es importante saber esta partecita porque dependiendo del tipo de genoma que tenga el virus, estos procesos cambian. Estos procesos pueden cambiar. Por ejemplo, si estamos hablando de un virus de ADN bicatenario, pues solamente tenemos que sabernos el dogma central de la biología para poder entender cómo ocurriría el proceso. Primero, el ADN se replica, luego ese ADN es convertido a ARN mensajero, luego ese ARN mensajero es transcrito y luego se tiene la proteína luego de que se tiene ese proceso. Perfecto. Entonces, si tenemos un virus que directamente ingresó un ADN bicatenario, se va a replicar en el núcleo utilizando la ADN polimerasa de la célula, va a transcribir ARN mensajero para sintetizar sus proteínas del virus. Exactamente como ocurre con nosotros, pero con el genoma de ellos. Ahora, si se tiene un ADN monocatenario positivo, va a tener que convertirse en bicatenario antes de que este pueda llegar al proceso de transcripción y producción de proteínas. Es básicamente como si tomáramos que el genoma viral es una parte del proceso del dogma central de biología en pausa. Y una vez ingresó a la célula, le dimos play y siguió hacia adelante, hacia la fabricación de proteínas. Independientemente en el punto que se quedó, le da para adelante en el punto que se quedó. El ADN monocatenario, entonces, con sentido negativo, debe sintetizarse entonces la cadena complementaria positiva, igual, complementa la doble cadena y se inicia la transición y síntesis de proteína. Luego, tenemos el ARN monocatenario con sentido positivo. Este ARN entonces va a actuar directamente como un ARN mensajero, porque es como si ya tuviéramos ese ARN mensajero y puede actuar de manera directa para permitir ya la síntesis proteica. En el caso del monocatenario, pero negativo, en ese se va a necesitar una ARN polimerasa para convertirlo en su cadena complementaria y ahí entonces ya tendríamos el ADN mensajero, el ARN mensajero que sí va a poder sintetizar la proteína. En el caso que estemos hablando de un ARN bicatenario, entonces para este ARN bicatenario se utilizará una polimerasa viral para transcribirlo en ARN mensajero, que una vez más, este ARN mensajero es el que puede permitir la síntesis proteica. Algo importante saber es que en el caso de los ARN, estos pueden venir de una forma continua, una cadena continua o una cadena segmentada, que es otra parte que sí no coloqué en la diapositiva, pero es importante que ustedes lo sepan. Y finalmente, que este es muy característico de ciertos virus, específicamente el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el ARN monocatenario con ADN intermediario, que es básicamente un virus de ARN que en vez de seguir hacia la síntesis proteica, hace lo inverso y revierte el proceso hacia un ADN. O sea, a partir de ese ARN se fabrica ADN. Como que le estemos dando en reversa a todo el proceso, básicamente. Eso mediante las transcriptasas inversas. Esto se ve bastante en el virus de inmunodeficiencia humana y es el mecanismo de acción de esto. Ahora hablando del proceso de replicación viral, ya en esto se ve lo que viene siendo la maduración y liberación de estos virus. Entonces esto se va básicamente que una vez ya se tienen todas esas proteínas hechas y ensambladas, ya se tienen virus dentro de esa célula, pues bueno, lo que se hace es que esos nuevos virus, que son iguales a los que infectaron a esa célula, lo que van a hacer es que van a, si son virus no envueltos, van a generar una lisis celular, como que literalmente estalle la célula y libere todos esos virus al medio. Pero si es un virus envuelto, este puede ser liberado por gemación, porque recuérdense que el virus envuelto, dijimos que este básicamente fusionó su envoltura con la membrana. Puede liberarse de esa misma forma. Entonces por gemación puede
y salían. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Esto va a ser muy dependiente de lo que viene siendo la vía por la que penetre el virus, la multiplicación e invasión de este, y así cómo este puede superar las diversas barreras histológicas, químicas y demás que poseen los tejidos, cada célula y todo eso, para poder generar su infección. Esto entonces hace determinante la vía de infección por la cual él vaya a generar, haga redundancia, su infección o su entrada a la célula. Y esto va mucho de la mano con ese tropismo que llevo hablándoles todo el video hacia los componentes celulares que les afín. En un caso de que estemos hablando que es un virus que se multiplica, o sea, infecta justamente a una célula que se encuentre en su puerta de entrada, ya sea por vía respiratoria, por mucosas, demás, se dice que es una viriasis localizada, una infección viral localizada. En el caso contrario, que entonces el virus genera su infección, pero en un lugar bien alejado de su puerta de entrada, ahí estamos hablando de una viriasis diseminada, una infección diseminada, o viriasis generalizada. Un ejemplo de la localizada sería, por ejemplo, el rinovirus, que causa infecciones respiratorias, y una infección diseminada podría ser el virus del sarampión, por ejemplo. Hay que saber también que al igual que en la sección de bacterias, aquí se pueden ver patógenos que generan infecciones agudas e infecciones crónicas o infecciones de latencia también, como los retrovirus o los herpesvirus, que pueden encontrarse en un estado de latencia, que, como su nombre indica, es un estado en el cual la persona es totalmente sintomática, pero tiene el virus. El virus está en una de sus células, esperando cualquier desliz inmunológico para poder proliferar y generar la enfermedad. A su vez, también hay algunos virus que tienen alta capacidad oncógena y pueden llegar a transformar células normales en células oncógenas. Entonces, por ende, puede generar tumores también. Importante saber que como son organismos intracelulares obligados, pues entonces los mecanismos de la inmunidad que mejor van a mediar la respuesta contra eso van a ser de la inmunidad adaptativa y principalmente van a ser componentes del apartado citotóxico, dígase los linfocitos TCD8 y la diferenciación de los TCD4 en TH1, me parece. Si me equivoqué, colocaré una corrección aquí en la pantalla. Pero básicamente eso va a ser lo esencial frente al ataque inmunológico de esto. Entonces vamos a ver los métodos diagnósticos. Hay dos formas, hay métodos directos e indirectos. Entre los métodos directos podemos ver una microscopía electrónica, una inoculación de muestra en cultivos celulares, obviamente porque debe ser en cultivos celulares debido a que son organismos intracelulares obligatorios, tinciones histológicas, detección de antígenos virales presentes, hibridación de ácidos nucleicos y amplificación de ácidos nucleicos también. Dentro de los métodos indirectos para el diagnóstico, entonces ahí venimos con la parte de la inmunidad. Esto lo vimos mucho, o algo similar lo vimos en lo que era las infecciones por el treponema. Me parece que en el respectivo video mencioné lo que eran las pruebas no treponémicas, que se buscaba la presencia de anticuerpos contra el patógeno específico. Si había anticuerpos generados contra ese patógeno, quería decir que la persona había sido infectada por esa bacteria en tiempo atrás. Aquí es exactamente lo mismo, tomando en cuenta el tipo de anticuerpos presentes en la persona, porque dependiendo si era un anticuerpo de alta afinidad o de baja afinidad, puede decantar si la persona actualmente está pasando por ese proceso infeccioso y por eso en una primera instancia tiene desarrollados esos anticuerpos de baja afinidad, y si ya pasó por esa infección, es casi seguro que esa persona va a tener desarrollados esos anticuerpos de alta afinidad, específicamente las inmunoglobulinas G, que son las que pertenecen a estos anticuerpos de alta especificidad por parte del sistema inmune adaptativo. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí es importante saber que suelen atacarse principalmente fases distintas a las de penetración y descapsidación, porque son muy pocos los fármacos que se han encontrado que inhiben estas fases de patogenia por parte del virus. Pero no se puede decir que no existen. Por ejemplo, los adamantanos. Estos bloquean la descapsidación del virus de la gripe A, entonces impiden su replicación. Luego también tenemos inhibidores de las neuroaminidasas,
que evitan la liberación del virus de la gripe A y B al inhibir la neuroaminidasa, que permite básicamente esa liberación de ese genoma viral. También se tienen análogos de nucleócidos, que estos inhiben las polimerasas virales o se incorporan en material genético del virus. Eso es básicamente como que coloquemos dentro de ese genoma del virus un pedazo de genoma que no corresponde a eso. Se podrá fabricar cualquier otra cosa, pero va a ser algo distinto a lo del virus, lo cual quizá probablemente, o básicamente 100% seguro debería ser así, por algo hacen pruebas antes de lanzarlos al mercado, esos fármacos. No va a generar algo patógeno o que podría generar daño, y por ende no va a ser el virus, porque ya se habrá alterado esa secuencia que se estaba transformando en péptidos. Por ende, es una forma de también inhibir esa capacidad de replicación viral. Y también se tienen inhibidores no nucleócidos que bloquean ADN y ARN polimerasas de forma competitiva. Recordando ese concepto que vimos en farmacología, que sería entonces un inhibidor no competitivo, por ende se une de una forma alostérica a estas enzimas, inhibiendo su función de una manera mucho mejor que un inhibidor competitivo. Y también se tiene la terapia con interferones, porque los interferones, pues, específicamente interferón alfa, es una de las moléculas que son liberadas por esos linfocitos TCD4 para fomentar aún más la respuesta inmune. Estos fomentan o ayudan mucho a lo que viene siendo la fagocitosis, que es muy importante estos procesos. Ahora, hablando sobre lo que viene siendo priones y viriones, un prión, básicamente, es una proteína normal que causa enfermedad como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la vaca loca. Un prión básicamente no es un virus, es un componente proteico anómalo que puede generar otros componentes proteicos anómalos y entonces eso producir esa producción es o ese resultado de ese prión presente sería un mal plegamiento de proteínas y entonces eso lo que generaría es diversas patologías como esa que les mencioné ahí. Luego tenemos lo que son los viriones. El virión, realmente ya lo venimos hablando todo el tiempo, pero como del nombre de virus. El virión es la forma infecciosa de un virus, es la partícula viral completa y funcional capaz de infectar células. Un virus se puede referir a lo que ve siendo la gente general. El virión es su forma extracelular, básicamente la forma infecciosa. Es como que en la clamidia trachomatis, cuando mencionábamos el cuerpo alimentar, pues eso viene siendo cuando nos referimos a virión. Es la forma extracelular del virus. Así que nada, sin más dilación, esto fue todo por la clase de hoy. Aunque aquí dice que la próxima clase va a ser togabilidad, puede que solamente sea ese, pero quizás le agregue algunas cosas más. Pero, mientras tanto, eso es lo que apunto que sea la clase, pero quizás le agregue unas cuantas familias más. Así que nada, espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima clase.